Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que se esté viendo este video. El día de hoy vamos a trabajar la guía 2 de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. La unidad se denomina Literatura de la América Precolombina y los contenidos a estudiar esta semana son la recepción de obras literarias Ollantay, Popol Vuh y poesía de Nezahualcóyotl. También vamos a estudiar el contenido, figuras literarias de omisión, recursos morfosintácticos. Dentro de estas figuras vamos a estudiar la elixis, el asíndeto y el seuma. También vamos a tener un análisis morfosintáctico y textual de discursos literarios, no literarios y otros producidos en clase. Se espera que usted produzca una escritura del orden lógico de oraciones a partir del análisis sintáctico de dichas oraciones y cree un fragmento de Ollantay. Bueno, procederemos a desarrollar la actividad 1 y vemos que en la actividad 1 se nos solicita que hagamos un pequeño repaso de la clase anterior y este repaso lo vamos a realizar desarrollando este crucigrama. Se nos pide que rellenemos el crucigrama, el cual contiene 4 palabras horizontales y 2 palabras verticales, las cuales usted debe descubrir y para las cuales se le da la respectiva pista para cada una. Se le da la pista y usted debe indagar un poco en la clase anterior para resolver, para encontrar la palabra que pertenece a determinada pista. Le voy a dar un ejemplo para empezar con la palabra horizontal número 1. Vemos por ahí que la pista para la palabra número 1 horizontal es seres a quienes adoraban para asegurar su vida. Si yo recuerdo la clase anterior, mencionábamos que estas civilizaciones, los mayas, los incas y los aztecas, tenían seres que los habían creado y que los habían creado con la finalidad de que les adoraran porque eran sus creadores, porque les daban lo necesario para vivir. Entonces, sabiendo esto, yo sé que esos seres eran llamados dioses, pero si veo yo en el espacio que corresponde a la primera palabra horizontal, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras y dioses no llenaría esos espacios. Entonces, debo buscar un sinónimo de dioses. Un sinónimo de dioses usado en la clase anterior sería deidades. Entonces voy a rellenar mi crucigrama con la palabra deidades a comprobar si es esta la palabra que busco. Colocamos la D en el primer espacio, la E en el siguiente, la I en el tercer espacio, colocamos la D, deidades, falta la E y nos falta la S. Tenemos que la palabra deidades es la palabra que buscábamos. Ese es un ejemplo de cómo van a llenar su crucigrama. Así van a continuar con las siguientes pistas, como por ejemplo idioma de la literatura inca. Usted va a ir a la clase anterior, va a verificar cuál era el idioma de la literatura inca. Revisábamos un cuadro en el cual aparecía este tipo de literatura, el idioma que se usaba en este tipo de literatura. Y una vez usted haya verificado, va a poder rellenar los espacios que corresponden a la palabra número 2 horizontal y así sucesivamente. Para este crucigrama le voy a pedir que envíe un video en el cual explica cómo se relacionan las palabras encontradas con las pistas que el material le da, rellenando desde la primera dificultad que ya se le dio como ejemplo hasta la última que va a rellenar usted con ayuda de la información de la clase anterior y las pistas que se le dan. Vamos a proceder entonces a trabajar la actividad 2, en la cual se nos pide lo siguiente. En la actividad 2 se nos pide: lee el texto siguiente tomado de Ollantay, drama quechua precolombina. Antes de abordar el texto aquí mostrado, vamos a hacer una introducción acerca de lo que trata la obra Ollantay. Ollantay es una obra romántica de alguna manera, ya que cuenta la historia de amor entre Ollanta y Estrella. Ollanta y Estrella son de clases muy diferentes. Ollanta es un guerrero y Estrella es una princesa. Ellos se enamoran y Ollanta, que es muy querido del padre de Estrella, que es el gran Inca, el emperador, cree que después de haber servido también al Inca, Pachacútec, tiene el derecho de pedirle la mano de su hija y así lo hace. El Inca le dice que pida lo que quiera,
ella le dice que lo que quiere es a la hija del emperador. Entonces el emperador, el gran inca llamado Pachacutic, se enoja mucho y le dice que eso no se lo va a conceder. Y al ver esto, ellos deciden casarse a escondidas, apoyados por un sacerdote. Pero Estrella queda embarazada, todo se descubre. Ella es encerrada en un calabozo, él es exiliado, él se vuelve rebelde, se vuelve contra el emperador. Un día de tantos el emperador muere y toma el poder el hijo del emperador, el hijo de Pachacutic, que se llama Tupac Yupanqui. Cuando este nuevo inca comienza a liderar el Cusco, comienza a perseguir a Ollanta. Pues él piensa que es una mala persona y no sabe nada acerca de la historia que sucedió entre él y su hermana, ya que el emperador, el padre del nuevo emperador, lo ha mantenido en secreto hasta ese momento. Entonces, para atrapar a Ollanta, que es un rebelde que está causando muchos prejuicios al imperio, idean una trampa. Esa trampa se muestra en este texto. El nuevo emperador manda a un emisario llamado Rumiñahui a la fortaleza de Ollanta. Esta persona se hace pasar por amigo de Ollanta y le dice de que ha sido maltratado por Tupac Yupanqui, que Tupac Yupanqui es un déspota, que es una persona malvada, que es un vil, avaro, inicuo, etc. Y que lo ha maltratado y que por eso él está ahí pidiendo apoyo, pidiendo ayuda. Ollanta se apiada de él, como ya lo conocía, lo recibe y le dice que se quede ahí, ¿verdad? Que él le dará apoyo, que le dará empleo, que lo integrará a sus tropas. Lo recibe con demasiada confianza después de la mentira que le acaba de dar esta persona llamada Rumiñahui. Entonces, esa parte es la que se refleja en este texto. Si usted lo lee por acá, eso que les acabo de decir, esa llegada de esa persona enviada por Tupac Yupanqui hasta la fortaleza de Ollanta, es lo que se muestra en este texto. Usted debe leerlo detenidamente, ver cómo son los diálogos que le dice uno al otro. Con el análisis de este texto, usted va a poder resolver las preguntas que se le muestran de la siguiente actividad. Para continuar con la historia de Ollanta, luego de que esto sucede, que Tupac Yupanqui manda a este emisario hasta la fortaleza de Ollanta, se dan nuevas batallas y esta persona abre las puertas de la fortaleza de Ollanta al ejército de Tupac Yupanqui. Mientras todo esto sucede, se descubre que Estrella está encerrada en un calabozo, ya que al casarse con Ollanta, recordemos, ella salió embarazada y tuvo una hija de la cual la separaron. Esta niña creció sin saber quién era su madre, pero un día de tantos le da la curiosidad y la persona que la había criado, que le había servido de nodriza, de nana, le dice cómo fue todo y la lleva hasta donde está su madre. Ella la ve, se conmueve mucho y llega un momento en el cual llevan a Ollanta ante el nuevo emperador Tupac Yupanqui y todo se descubre. O sea, Ollanta cuenta la verdad de lo que ha sucedido y de repente la niña también da a conocer que ella sabe dónde está su madre. Liberan a Estrella. El emperador, al darse cuenta de cómo fue todo, de cómo aconteció todo, da permiso a Ollanta de casarse con su hermana, de hacer una familia con Estrella y su hija. Y a partir de ahí, ¿verdad? Él sirve nuevamente al imperio y todos son felices para siempre. Así se desarrolla la obra de Ollantay. Bueno, luego de haber leído este fragmento que ya puntualizamos en qué consiste, vamos a proceder a realizar la actividad que se nos muestra. Se nos pide que se transcriba solamente las afirmaciones verdaderas sobre el texto anterior. Si nosotros revisamos el texto y la situación que se refleja en el texto, vamos a poder analizar
si Rumiñahui llega humillado ante Ollanta a pedirle protección. Recordemos que Rumiñahui llegaba aparentando humillación, aparentando que había sido maltratado. Entonces, esta afirmación sería real. Luego, si decimos que Rumiñahui llega humillado ante el Inca a pedirle que le permita dirigir la tropa, ¿será cierto? ¿Será mentira? Es mentira. Ante quien llega Rumiñahui es ante Ollanta. Luego se muestra, Ollanta nunca ha oído hablar de Rumiñahui, no lo conoce ni sabe su nombre. Rumiñahui fue compañero de Ollanta mientras él luchaba en el Cusco antes de ser exiliado. Por lo tanto, no podemos decir que no lo conozca. Entonces, esta afirmación también es falsa. Esto que hemos hecho acá es lo que va a hacer usted con cada una de las afirmaciones. Evaluar el texto que se le da, verificar cuál es cierta, cuál es falsa. Puede marcar con un chequecito y una X o puede ir marcando verdadero, falso. Continuamos con la actividad 3. En la actividad 3 se nos dice lo siguiente. Lee la siguiente información sobre algunas figuras literarias de omisión y luego resuelve. Las figuras de omisión que se nos presentan son la elixis, el asíndeton y el seuma. Cuando hablamos de figuras literarias, estamos haciendo referencia a una técnica de escritura que nos permite dar más expresividad a un texto determinado. Hay diferentes de estas técnicas llamadas figuras literarias y dependiendo de su naturaleza reciben su nombre. En el caso de las figuras de omisión, se llaman de omisión porque quitan una parte de la oración, de la expresión o del texto que se está tratando. En el caso de la elixis es una figura de omisión que omite o suprime un verbo, un sustantivo, un adverbio en un texto, todo con el fin de dar mayor énfasis a lo que se desea expresar, y esto se verifica en el siguiente poema. Se nos dice en la explicación que lo que se ha suprimido en ese poema es el verbo dijo. Si nosotros vemos por acá, este poema se leería: Hacedor y provincia dijo, que el hombre sea, que la mujer sea, y así con la palabra los formó. Pero quitamos ese dijo, que iría aquí a la par de hacedor y provincia dijo, lo quitamos y se dice: Hacedor y provincia, que el hombre sea, que la mujer sea, y así con la palabra los formó. Quitamos ese verbo, pero la palabra se sobreentiende por el contexto de la expresión que se está mostrando. Luego vamos con el asíndeton. En el caso del asíndeton, el asíndeton es una figura de omisión, pero en este caso se encarga de omitir conjunciones. Las conjunciones, a su vez, son palabras o grupos de palabras que sirven para enlazar una palabra con otra o incluso una oración con otra. Esto se hace para dar mayor ímpetu a la expresión que se está desarrollando, y vemos un ejemplo de esta figura literaria en el poema maya que se nos muestra a continuación. Vemos por acá el poema y dice: me he puesto las plumas de quetzal, las piedras preciosas verdes, todo mi traje, el vestido de plumas amarillas. Debemos dejar claro que como está la expresión, así como está ejemplificando el uso de asíndeton. Aquí hay asíndeton porque hemos omitido la conjunción, y si no tuviéramos asíndeton, si no lo estuviéramos aplicando, entonces la expresión sonaría: me he puesto las plumas de quetzal y
las piedras preciosas verdes y todo mi traje y el vestido de plumas amarillas. Entonces, para evitar esos usamos el asíndeto. Para dar mayor fluidez a la expresión, para dar mayor ímpetu. Repito, lo que se ha quitado es la conjunción y, porque al no quitarla, no estaríamos haciendo uso de asíndeto. Procedemos a analizar la figura literaria seuma, la cual consiste en que una o varias palabras o frases que deberían aparecer varias veces se colocan una sola vez porque se sobreentienden para las siguientes oraciones. Por ahí vemos un poema de Nezahualcóyotl en el cual se han extraído las palabras se vive y aparecen solo una vez porque se sobreentienden para las siguientes expresiones. Bueno, vamos a revisar el poema que dice de la siguiente forma. ¿Acaso en verdad se vive en la tierra? Vemos que en la primera expresión, que es una pregunta, sí nos aparecen las palabras se vive, pero vamos a seguir revisando. No para siempre en la tierra. Aquí tendría que decir, no se vive para siempre en la tierra, pero no lo colocamos porque se entiende, se sobreentiende que aparece, aunque no se diga, porque ya se mencionó en la primera expresión, en la primera oración. Solamente se vive un poco aquí. No colocamos el se vive porque lo sobreentendemos. Continuamos. Aunque sea jade, se rompe. Aunque sea oro, se hiende. No se vive. Tendría que aparecer nuevamente, pero no lo escribimos porque se sobreentiende de la primera expresión. No se vive para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. Puntualizando nuevamente, el seuma consiste en escribir una expresión una primera vez para no volverla a escribir en las oraciones siguientes, sino que ésta se sobreentienda a pesar de no aparecer escrita, como sucede acá. Vamos a continuar, ya que se les pide que realicen el ejercicio siguiente. Se les pide que identifique la figura literaria de omisión presente en cada texto y se les pide también que se fijen las palabras en negrita. Vamos a revisar los escritos, vamos a revisar los textos y vamos a verificar cuáles son las figuras de omisión que están siendo aplicadas. Primero, leemos. He visto en la primavera al que anda junto a las aguas florecientes, al que vive conversando con la aurora, al ave color de fuego, al ave azul, al ave de las mieses, al príncipe Monecausi. Oh amigos, todos los que estáis aquí, entre el precioso verdor de las fragantes flores, venid recoger flores en los hermosos prados. Concurso de poetas en casa de Tecayexhuacín. Bueno, vamos a revisar y verificamos que la expresión he visto se escribe una sola vez para todo el texto y se sobreentiende para las demás oraciones. Se escribe una sola vez en la primera oración y se sobreentiende para las demás. Vemos que es un grupo de palabras que se ha extraído, que se ha colocado solo una vez y se sobreentiende para las siguientes oraciones. En este caso, entonces, vamos a establecer que la figura literaria es seuma, porque su definición nos dice que el seuma se da cuando se quitan una, dos o más palabras de una expresión. Solo se menciona en un primer momento, pero esta se sobreentiende para las siguientes oraciones o expresiones. Vemos aquí el ejemplo entonces. He visto en la primavera al que anda junto a las aguas florecientes. Tendría que repetirse nuevamente si no hubiera seuma. He visto al que vive conversando con la aurora, pero como hay seuma, no lo colocamos, no lo escribimos.
Se repetiría nuevamente, he visto al ave color de fuego. Y otra vez, he visto al ave azul. Nuevamente, he visto al ave de las mieses. Una vez más, he visto al príncipe Munechausen. Entonces, si no hubiese seuma, yo lo hubiera escrito tal cual como lo acabo de mencionar. Pero como hay seuma, yo lo escribí al inicio y no lo volví a escribir para las oraciones siguientes. Acá en esta expresión, aparte de haber seuma, por lo que acabamos de indicar, también hay uso de la síndeton. Recordemos que la síndeton consiste en omitir conjunciones. Las conjunciones son palabras que sirven para unir o enlazar palabras o una oración con otra. Entonces, repitiendo, cuando hacemos uso de la síndeton, estamos quitando esas conjunciones que sirven para unir y mencionamos de manera fluida una oración tras la otra, solo colocando una coma para que se dé la pausa. Esto se da en este momento. Al que anda junto a las aguas florecientes, y hubiésemos colocado aquí si no hubiese uso de asíndeton. Al que vive conversando con la aurora, y al ave color de fuego, y al ave azul, y al ave de las mieses, y al príncipe Munechausen. Vemos entonces claramente el uso de la síndeton en esta expresión, ya que se han quitado todas esas conjunciones, en este caso esas conjunciones que serían y, que servirían para enlazar estas oraciones, pero no se han colocado para dar mayor fluidez y dar mayor ímpetu a la expresión. Bueno, ya que analizamos un texto, el siguiente quedaría para que usted lo evalúe, lo desarrolle, mencione qué figuras literarias se está aplicando, si hay más de una figura literaria y por qué usted cree que esa o esas figuras literarias están presentes en el texto. Esa va a ser su función en esta actividad. La actividad 4 se nos pide analizar y resolver. Y se nos da una pequeña información respecto a que generalmente o muy frecuentemente encontramos oraciones con un orden lógico alterado. Esto sucede con el fin de o con la intención de evitar el aburrimiento o la monotonía y tratar de embellecer y reforzar la expresión. Así que cuando se desea destacar un aspecto determinado, generalmente se acostumbra ya sea a omitir el sujeto o cambiar de orden los elementos de la oración. Y esto hace un poco difícil a veces interpretarla, por lo que para hacer esa interpretación y comprenderla mejor, conviene mejor ordenar los componentes que constituyen esa oración según el orden gramatical determinado. Por aquí en los ladrillos que aparecen a la izquierda se nos aclara cuál sería el orden determinado de una oración, el orden lógico. Eso nos dice que para una oración el orden debe ser sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial cuando es una oración compleja. Y en el caso de una oración simple, sería sujeto, verbo y atributo. Cuando alteramos el orden lógico de las oraciones, pasamos a un orden psicológico, que ya decíamos que se hace con la intención de derribar la monotonía y embellecer y reforzar la expresión. Sabemos que los componentes principales de nuestras oraciones son sujeto y predicado. Vamos a entender el sujeto como el elemento de la oración que concuerda, que debe concordar en número y persona con el verbo. Sabemos que el número puede ser plural o singular y la persona puede ser primera, segunda o tercera.
El sujeto puede ser un nombre, puede ser un pronombre u otra palabra, locución u hasta una oración completa. En el caso del predicado, el predicado puede ser verbal o puede ser nominal. Cuando el predicado es verbal, se compone de un sintagma verbal, de una palabra, de un verbo, más una serie de complementos en función del tipo de verbo que pueda ser directo, indirecto, circunstancial, de régimen y predicativo. En el primer caso, ¿verdad? Cuando el predicado es verbal, vamos a tener verbo, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Cuando el predicado es nominal, se compone de una cópula que puede ser el verbo ser, valga la repetición, el verbo estar o el verbo parecer. Y se añade un atributo, como lo vemos por acá, que cuando el predicado es nominal, la oración está compuesta por sujeto, verbo y atributo. Este atributo puede combinarse además con otros complementos. Vamos a hacer el análisis y aplicación de esta teoría en la siguiente oración, en el siguiente ejemplo que se nos da. Nos dicen, por ejemplo, tenemos un canto de Nezahualcóyotl que dice lo siguiente: violencia permanece y prospera en medio de sus libros y pinturas la ciudad de Tenochtitlán. Vamos a identificar primero cuál sería nuestro sujeto para seguir el orden lógico establecido que sabemos que nos indica que el elemento que debe ir colocado al inicio de la oración es el sujeto. Identificamos el sujeto, que en este caso sería la ciudad de Tenochtitlán. Ahora, para identificar el sujeto, yo debo saber cuál es el elemento de la oración que está realizando la acción. Y aquí se nos dice, sin violencia pertenece y prospera en medio de sus libros y pinturas la ciudad de Tenochtitlán. De inmediato podemos ver que quien permanece y prospera es la ciudad de Tenochtitlán, por lo tanto es nuestro sujeto. Vamos a colocarlo acá al inicio, la ciudad de Tenochtitlán, nuestro sujeto, y luego vamos a identificar el verbo o los verbos. Sabemos que el verbo en esta ocasión es la acción o acciones que son permanece, forma conjugada del verbo permanecer, y prospera, forma conjugada del verbo prosperar. Entonces los coloco a continuación de mi sujeto y se me va formando la expresión: la ciudad de Tenochtitlán permanece y prospera. ¿Qué me falta ahora? El complemento directo. El complemento directo va a ser definido como la parte de la oración sobre la cual recae la acción. Vamos a ver cuál es la parte de la oración sobre la cual recae la acción. Vemos que permanece y prospera son nuestros verbos, por lo tanto, nuestras acciones. Luego tenemos que cómo permanece y prospera esa ciudad, sin violencia. Entonces, nuestro complemento directo va a ser sin violencia. Permanece y prospera sin violencia. Luego debemos identificar nuestro complemento circunstancial, que puede ser de tiempo, de modo o de lugar. En este caso va a ser de lugar. Y verificamos entonces que nuestro complemento circunstancial va a ser en medio de sus libros y pinturas, que va a ser el lugar donde se desarrolla la acción. Así que nos queda nuestra expresión ya ordenada de acuerdo a su orden lógico: la ciudad de Tenochtitlán, nuestro sujeto, permanece y prospera, nuestros verbos, sin violencia, nuestro complemento directo, en medio de sus libros y pinturas, que sería nuestro complemento circunstancial. Una vez identificados estos elementos, también puedo identificar sujeto y predicado.
El sujeto está constituido por la expresión la ciudad de Tenochtitlán y el predicado está compuesto por pertenece y prospera sin violencia en medio de sus libros y pinturas. Continuamos y vamos a realizar los ejercicios planteados, para los cuales les voy a desarrollar un ejemplo y ustedes van a desarrollar los siguientes. ¿Qué se le dice? Encuentra y escribe en tu cuaderno el orden lógico de los siguientes versos tomados de diversos poemas mayas de la época precolombina. Inicia con mayúscula y termina con punto. Recordemos que las oraciones siempre llevan inicial mayúscula y se cierran con un punto como se nos pide acá. Se nos da la siguiente expresión: de la casa turquesa, casa de pino, de allá vinieron mis padres, mis viejos sacerdotes. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Identificar mi sujeto. Y sabemos que el sujeto concuerda en número y en persona con el verbo, y que además es el que realiza la acción. Vamos entonces, verificamos bien. De la casa turquesa, dice casa de pino, de allá vinieron mis padres. ¿Quiénes vinieron? Mis padres. Mis padres con la característica mis viejos sacerdotes. Entonces, yo tengo acá identificado mi sujeto. Mis padres, mis viejos sacerdotes. Luego voy a identificar el verbo, que sabemos que es la acción, lo que se va a hacer. Claramente puedo ver que la acción en esta oración es vinieron. Tengo acá mi primer elemento y por acá tengo el segundo elemento, que sería el verbo. Bueno, una vez he identificado el verbo, debo identificar el complemento directo. En este caso, el complemento directo va a ser aquella parte de la oración sobre la cual recae la acción. De donde vinieron mis padres, mis viejos sacerdotes, vinieron de allá. Sería entonces la expresión de allá mi elemento número 3. Continuamos y debo encontrar mi complemento circunstancial, que es el que ubica en un lugar específico el acontecimiento que se está desarrollando. Y ese lugar específico va a ser, en este caso, un lugar, ¿verdad? También recordemos que el complemento circunstancial puede ser de modo tiempo. En este caso, el complemento circunstancial es de lugar. Y ese lugar es de la casa turquesa, la casa de pino. Entonces, este elemento va a ser el número 4 en mi oración. ¿Cómo se va a repetir mi oración? Mis padres, mis viejos sacerdotes, vinieron de allá, de la casa turquesa, de la casa de pino. Vamos a realizar el ejercicio número 2 para que ustedes realicen el número 3, 4 y el 5. Bueno, vemos por acá entonces que tenemos la expresión: en el Somolco el canto toca a su fin. En el Somolco el canto toca a su fin. ¿Qué vamos a identificar primero? Vamos a tratar de identificar el sujeto. Sabemos que el sujeto es la parte de la oración que realiza la acción. En este caso, el elemento que realiza la acción, que es tocar, es el canto. El canto va a ser mi primer elemento de la oración, también llamado sujeto. Luego voy a buscar el verbo principal. ¿Cuál es la acción en esta oración? La acción es tocar, en este caso, tocar. Entonces toca, que es una conjugación del verbo tocar, sería mi segundo elemento. Me falta encontrar el complemento directo, que sabemos que es sobre el que recae la acción del verbo. En este caso,
sería a su fin, que es la parte de la oración sobre la cual recae la acción del verbo. Toca a su fin. A su fin entonces sería mi tercer elemento de la oración, también conocido como complemento directo. Solo me falta el complemento circunstancial, que nuevamente va a ser de lugar, pero recordamos que puede ser también de tiempo o de modo. Entonces mi complemento circunstancial es de lugar porque ubica a los hechos en un lugar específico, en este caso en el somolco. Y en el somolco sería mi cuarto elemento de la oración. ¿Cómo se leería entonces esta oración en su orden lógico? Primer elemento, el canto. Segundo elemento, toca. Tercer elemento, a su fin. Cuarto elemento, en el somolco. El canto toca a su fin en el somolco. Y ahí tenemos ordenada la oración número 2 y queda para ustedes la número 3, 4 y 5. Vamos a seguir, vamos a continuar con la siguiente actividad, ya la actividad de cierre. En la actividad de cierre se le pide lo siguiente. Se le pide que lea nuevamente el texto tomado de Ollantay, drama quechua precolombino, que aparece en la actividad número 2 y que resuelva lo siguiente. Se le pide primero que planifique un breve texto teatral con las condiciones siguientes. Primero, que imagine qué podría suceder más adelante en el texto a partir de lo que conversaron Ollantay y Rumiñahui. Usted va a situar lo que ha leído en el texto y va a imaginar qué va a pasar más adelante. Se le dice que lo que usted plantee debe tener relación con lo que se presenta en el texto leído y que los personajes deben tener como mínimo 2 intervenciones cada uno. Para aclarar un poco más esto, lo voy a explicar nuevamente. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Se va primero a leer nuevamente el texto que aparece en la actividad número 2, que es acerca del diálogo de Ollantay y Rumiñahui, diálogo que aparece en la obra Ollantay. Usted lo va a leer nuevamente y va a imaginar qué podría suceder después. Luego en su cuaderno lo va a anotar, ¿verdad? Pero debe considerar que esto que imagina debe tener relación con lo que se presenta en el texto, o sea, con lo que ya está sucediendo. Puede variar, puede dar unos cambios, pero no puede ser tan ajeno a lo que ya se está planteando. Y debe tener en cuenta también que cada personaje debe intervenir al menos 2 veces. O sea que usted va a escribir al menos 2 oraciones para Rumiñahui y al menos 2 oraciones para Ollantay. Claro, en las cuales uno le responde al otro y hay interacción comunicativa. Usando la estructura propia de los textos teatrales, en los cuales se muestran diálogos, así como se plantea el texto ya dado, usted va a colocar el nombre del personaje, va a colocar lo que éste dice, luego el nombre del que responde y va a colocar lo que el otro dice, y así sucesivamente, mostrando una interacción entre las expresiones que cada uno plantee. Luego se le pide que utilice al menos una figura literaria de omisión estudiada y que la subraye. Usted puede usar una elixir, puede usar asíndeto, puede usar seuma, pero debe hacer uso de la figura literaria en el diálogo, al menos de una, y subrayar donde aparece dicha figura literaria. Luego se le pide que incluya oraciones en orden lógico, o sea, normal, que vayan compuestas de sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. También puedo usar las otras que son más sencillas, que solo son sujeto, verbo y atributo. Y que también use oraciones en orden psicológico, esas que están alteradas en su orden normal, solo con la finalidad
de darles mayor expresividad. Finalmente, se le pide que revise su escrito, que se asegure que tenga coherencia, lógica, que esté correcto en cuanto a gramática y a ortografía y que tenga cohesión, es decir, que unos elementos tengan que ver con otros en el mismo texto. Finalmente, se le pide que publique la producción escrita por los medios que tenga disponibles, como por ejemplo, grupos de chat, redes sociales, aulas virtuales, y que posteriormente lo envíe a su docente. Esta parte la vamos a realizar compartiendo su información por WhatsApp personal y subiendo su información al aula de Classroom. Eso es todo lo que deben hacer en esta guía. Espero que hayan quedado claras las explicaciones y cualquier duda ya saben que pueden consultar.